Bueno, muy buenos días. Primero me gustaría agradecer por la hospitalidad del director Vicente Enrique Flores Rodríguez. Muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar en materia. El tema que nos ocupa hoy día es el de los derechos universales de las personas y cómo estos están relacionados con especificidades, el de los pacientes. Y aquí van a surgir varias preguntas, como por ejemplo, ¿por qué tengo hoy día que tomar este curso que claramente donde claramente se tiene que hacer una referencia a esta universalidad? Porque cuando estamos hablando de derechos universales de la persona, un juego de palabras del título, pues nos estamos refiriendo a los derechos humanos. ¿Y por qué se les dio esa categoría de universalidad? ¿A dónde está el origen de esa universalidad? Porque en nuestro sistema jurídico esto de universales no estaba antes de, si quieren una fecha, 2008. Cuando se da la reforma constitucional en materia de derechos humanos y se pone en la Constitución esta figura de los principios, y uno es universalidad. Y ya de entrada, la lógica, la construcción de derechos universales, de derechos que se basan en una piedra angular que se llama la dignidad humana, que tiene aproximadamente unos 60 años que se empezó a construir. Y no se construyó en México. Y no se construyó en general en los estados-nación. Esta idea, esta postura, esta corriente, esta doctrina se originó en el derecho internacional. Y para eso vamos a hacer un pequeño análisis a lo largo de la historia que nos lleve a ese paradigma, pues, en el que hablaremos ya de derechos universales. ¿Y cómo estos derechos universales? Pues claro que van a filtrarse, que se tienen que ver reflejados en derechos muy específicos, como son los derechos de los pacientes. Y bueno, ustedes están inmensos. Y que a su vez derivan de derechos pues más generales, como el propio derecho a la protección de la salud, o el derecho a disfrute del máximo nivel de integridad física y psíquica, que reconocen no solo la Constitución, sino también instrumentos internacionales. Bien, en esa lógica habría que preguntarnos cuándo surge esto de la universalidad de los derechos. Y más o menos, para jugar con las fechas, generalmente en materia jurídica, los constitucionalistas se basan en fechas muy simbólicas y muy importantes que parten por ahí de 1215, cuando se inicia un proceso de reconocimiento de derechos que se plasman en algunos documentos, como va a ser la Constitución inglesa o la Carta Magna de 1215, en donde se reconocen una serie de derechos, y ahí estamos caminando, pero ahí no está la universalidad. Ahí son ejercicios, ahí vamos a ver ejercicios en donde la sociedad organizada, pues expresada en la realidad inglesa de la época, pues se decide a plasmar en un documento una serie de derechos. Pero universales no. Estaban dirigidos a un estrato de la sociedad. Pero es un ejercicio muy interesante de ver cómo el gobernado le exige a quien le gobierna una serie de derechos que ya se empiezan a plasmar en documentos con rango jurídicamente superior. Y en ese proceso histórico también me gusta mucho destacar los acontecimientos que ocurren ya en el siglo XVII en la propia Inglaterra, con la revolución, la caída de la monarquía por muy breves momentos y el surgimiento de la República Inglesa. ¿Qué surge? En 1648 se da este proceso de revolución y genera un documento en 1669 que va a ser la Carta de Derechos.
otro gran ejercicio en donde se van a plasmar derechos, en donde se está construyendo una lógica en la que los gobernados empiezan a demandar ciertas prerrogativas. En ese periodo histórico estamos todavía en presencia de derechos de tipo civil y político. Es decir, estamos en presencia de derecho a la protección de la propiedad, derechos que tienen que ver con materia procedimental, acceso a la justicia, de tipo político, pero ahí está, en construcción. Los que derivan de los pacientes ya vendrán un poquito más adelante, ya por ahí del siglo XIX, y vamos a llegar a ese punto. Otra fecha muy importante, otra serie de acontecimientos, pues son las grandes revoluciones del siglo XVIII. Primero en Estados Unidos, la revolución estadounidense, la Carta de Virginia, la Carta de Derechos de Virginia de 1776, posteriormente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1777 y posteriormente la materialización en una Constitución en 1791. Y en este documento están haciendo en este momento histórico las constituciones. Estos documentos jurídicamente superiores a las demás normas que van a constituir el pilar de todo Estado constitucional. Seguimos en la lógica de los derechos civiles y políticos, seguimos en una lógica también de reconocerle un valor a la persona. Estamos en una lógica en donde la corriente predominante es el justnaturalismo. Pero es el justnaturalismo de la época, el justnaturalismo racionalista, que todavía asocia el valor de la persona con Dios y está en transición al racionalismo, en donde se postula esta idea, bueno, sí, la persona vale, pero vale porque pues, es una persona racional. Pero en el siglo XVIII todavía nos encontramos en esta dicotomía entre valor de la persona, a qué se lo atribuimos, está ligado a Dios. Todavía en el XVIII hay la presencia de confesiones predominantes en el mundo y eso claro que está influyendo de manera determinante en cómo se ven también el tema de los derechos. Pero bueno, vamos caminando de una muy clara postura en donde el valor de la persona era porque estaba hecho a la semejanza de Dios, a otra en el siglo XVIII más racionalista, en donde estamos postulando sí tiene valor, es decir, hay dignidad humana, porque pues piensa, porque el ser humano es racional, está en construcción. Todavía el 18 y el 19 van a ser ideologías bastante cuestionables en ese sentido en materia de reconocimiento de derechos, pero muy importantes en la construcción de posteriormente lo que se va a llamar la universalidad de los derechos, sobre todo de los derechos humanos. 1789, otro gran acontecimiento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. La revolución produjo también una serie de derechos reconocidos en una declaración, posteriormente van a constituir parte de la Constitución francesa y seguiremos con eso. Pero, ¿cuál es el problema? ¿A qué nos enfrentamos en este momento histórico? Universalidad no hay. Estados Unidos, insisto, Estados Unidos y Francia, con sus dos revoluciones, mejor dicho, con sus respectivas revoluciones, y posteriormente una serie de documentos muy importantes en esta construcción, pero todavía no hay universalidad. ¿Por qué? En el caso de Estados Unidos, el problema de la igualdad. Es verdad, se reconocía la igualdad en estos documentos, pero la igualdad muy entendida en la época. Sí somos iguales, pero solamente las personas blancas, terratenientes, y bueno, el problema de la esclavitud va a ser algo que está en Estados Unidos hasta muy entrado el siglo XIX. Entonces, esta pretendida expansión de los derechos, pues sí se queda en un excelente ejercicio, pero hasta ahí.
estamos todavía o no estamos todavía en presencia de esa dicha universalidad. En el caso de Francia, ¿qué decía? ¿Cómo se llama? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, cuando uno lee la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es del hombre y del ciudadano, no se refiere a mujeres. Lo mismo pasaba en Estados Unidos, ¿no? Aquí el ejemplo es muy simpático. Sí, cuando hace la referencia a hombres y ciudadanos, se está refiriendo a hombres y ciudadanos. Esto de la igualdad tampoco, esto de la expansión de derechos que lleguen a todos, o que se pretenda al menos en la base que sustenta esta postura, pues no está bien todavía construido. El tema de la esclavitud, el tema de la desigualdad entre mujeres y hombres va a estar presente. Y en Francia, por ejemplo, en la misma época que surge la declaración, también surge una propuesta, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Una propuesta muy interesante también, porque surge en la época. La impulsa Olimpia de Gaugues, una partidaria de la facción girondina de la Asamblea Nacional Francesa en el siglo XVIII. Mal le fue a Olimpia, acabó en la guillotina, pero el esfuerzo, creo yo, es extraordinario. Es decir, está ahí la constatación, primero, de que no nos estamos refiriendo solo a mujeres, o no nos estamos refiriendo a mujeres y hombres. Está la constatación de que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano pues se refiere nada más a hombres. ¿Sí? Estamos todavía en ese proceso de construcción. A lo largo de este propio proceso van a surgir las revoluciones sociales, los movimientos sociales que van a generar los derechos, de donde específicamente van a derivar lo que hoy nos ocupa, los derechos de los pacíficos. Y esto, pues más o menos se va a expresar a finales del siglo XIX. Un factor que influye mucho en esta explosión de las grandes revoluciones sociales es la industrialización que se da en el XIX y esta creación de nuevas clases sociales, como son la obrera y la campesina, que llegan a un punto en el que dicen: ya estamos cansados, nosotros también queremos derechos, nosotros no puede ser que estemos trabajando en jornales extenuantes de 24 horas. No sé si recordarán, al menos en México, a los campesinos se les pagaba en las famosas tiendas de radio. ¿Me explico? De ese tamaño estaba la forma en que se entendía o se trataba pues estas grandes clases que estaban ascendiendo, y llega un punto en el que ya no soportan y se generan las revoluciones sociales. México es un ejemplo de las revoluciones sociales y es un ejemplo en materia de documentos que reconocieron derechos sociales. La Constitución mexicana data de 1917, Constitución posrevolucionaria, y se le hacen odas a la Constitución porque a nivel internacional fue porque reconoció estos derechos. Claro, muy de manera programática, bueno, los reconozco, pero pues, quizá del día de mañana los cumpla. Así estamos. Y esto también se expresó en Rusia con la revolución de los bolcheviques, el derrocamiento de la monarquía en Rusia. Y el nacimiento también de documentos de este tipo, con contenido de derechos sociales. ¿Qué tipo de derechos? Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación, a la vivienda, jornadas de 8 horas, en fin, cuando estoy hablando de derechos sociales, a eso me estoy refiriendo. Y del derecho a la protección de la salud, pues van a derivar todos los derechos que tienen los pacientes, en fin, en general. Bien, esto se va a expresar, como les digo, a finales del siglo XIX, y ahí seguimos en una construcción. A pesar de que son sociales, a pesar de que se busca llegar a una masa más grande de beneficiarios de estos derechos, cierto es también que es un ejercicio que queda incompleto
porque en la época, a finales del 19, principios del 20, ya no primaba la corriente jus naturalista. Esta idea de que las normas tienen que tener un contenido moral. No, y lo que estaba en vigor era la idea de que no tenían que tener contenido. Y la idea de que el proceso legislativo de un Estado, pasar por ese proceso, generaba derechos. No los reconocía ya. Es decir, como propongo una iniciativa de ley, se discute, se vota, ¡bum!, aparecen los derechos. El Estado está otorgando derechos. No sé si habrán escuchado esto cuando surgió el tema de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011. Este tema del reconocimiento y del otorgamiento, muy distinto, pero a finales del 19 y a principios del 20, la postura, que era la del derecho positivo, pues básicamente en materia de derechos humanos decía, pues si los reconozco a través del proceso legislativo, y en esa lógica, pues si yo Estado puedo crear derechos, pues también como agua va, puedo quitar derechos. Porque no parto del reconocimiento, no parto de que haya una condición inherente a toda persona, que se llama dignidad humana, y que eso genera una serie de derechos que el Estado no me tiene por qué simplemente aparecer. No, es que yo tengo esos derechos. Y el Estado lo que tiene que hacer es reconocerlos. Pero a finales del 19 y principios del 20, esa postura se malentendió tanto hasta llegar a los terribles acontecimientos que se generarían posteriormente en el siglo, a lo largo de la primera mitad del siglo XX. ¿De qué estoy hablando específicamente? O mejor dicho, ¿cuál es el ejemplo ingenio? Pues el régimen nazi. Y la idea de los nazis de que como lo que ellos hacían estaba amparado en una ley, pues eso los eximía de responsabilidad. Y entonces surgieron las leyes de Nuremberg que prohibían que una persona se casara con una que era judía, o que permitían que se aplicara prácticas eugenésicas para que no nacieran indeseables para el propio Estado como lo tenía concebido, o que permitió que se aplicara prácticas de eutanasia a personas que simplemente ya estaban en condiciones pues no aptas para el resto. Y lo curioso es que esto no es privativo de Alemania, no fue privativo de algunos estados que provocaron o que pues sí, provocaron la guerra, sino que esto también se dio en los grandes impulsadores de la universalidad de los derechos. Las prácticas eugenéticas también se llevaron a cabo en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que llegó un punto en la humanidad y en la historia de la humanidad, del desarrollo de la civilización, que dijimos, esto ya no puede seguir. Que dijimos, tenemos que poner un estándar. Porque la verdad es que, Dios mío, de verdad que cuando seguramente los aliados llegaban a los, en la medida que avanzaban en Alemania, iban liberando campos. Pues esa era una juguetada muy interesante. Y eso fue lo que tuvo que pasar. Darse cuenta de los límites a los que podía llegar la propia humanidad. De entender que esto no era privativo nada más de unos países que tenían enormemente ideologizados, como fue Alemania, Italia, en fin, sino que también serían democracias, símbolo de la cultura occidental democrática de derechos. De tal suerte que esta cubetada de agua fría en el
los acontecimientos que tienen que ver con la Segunda Guerra, sobre todo con la Segunda Guerra, van a servir muchísimo para decir hasta aquí, para poner un parteaguas, para replantearnos el tema de los derechos y apostarle pues a una serie de características que nos permitan estandarizar la forma en cómo cada Estado ve a los derechos y los derechos de las personas que están bajo su jurisdicción. Es ahí donde surge la universalidad. Ya cuando se dan cuenta de que ha habido tremendos excesos durante la guerra, antes de la guerra, y esto llega a un punto en el que ya no se puede sostener, pues, ¿qué surgirá? La Organización de Naciones Unidas en 1945. Y la Organización de Naciones Unidas plantea esto. La Organización de Naciones Unidas se basa en la Carta de San Francisco, que es la Carta Constitutiva, que es un tratado multinacional en el que se sientan una serie de principios, y entre ellos está el tema de los derechos humanos, el tema de que esos derechos son universales. ¿Por qué? Porque se basan en el reconocimiento de la dignidad humana. Sí. Y esa dignidad la tenemos todos. Rezan diferentes partes, ya sea de la Carta, posteriormente de la Declaración Universal, que no sé, somos iguales en derechos, somos iguales en dignidad, y una serie de excepciones. No se pueden oponer excepciones de sexo, religión, raza. Bueno, tuvimos que llegar a eso, porque esas excepciones nunca se pusieron en los otros procesos. ¿Sí? Aquí ya la idea, el objetivo, ya es buscar la universalidad. Ya es decir, estos derechos le pertenecen a todos, aunque usted esté en otro país, que quizás no se los reconozca, pero desde el sistema internacional sí se le reconoce. Es decir, nos podemos encontrar con posturas que dicen, pues esto de la universalidad, al final de cuentas se cumple, pero la idea es tener la base. Y quizás tu Estado no cumplas muchas cosas, pero en el escenario internacional a lo que se le apuesta es a eso. Y hasta donde yo sé, somos alrededor de unos 190 y tantos países que integran este planeta, y 193 integran la Organización de Naciones Unidas. Así que aunque no firmen esos tratados, juegan en un escenario que le apuesta a ese tema, al tema de los derechos humanos y al tema del reconocimiento de la dignidad como base de esta pretendida universalidad. Entonces, 1945 surge la Organización de Naciones Unidas, y en 1946 se reúne la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para trabajar en un documento que reconozca una serie de derechos, esa serie de derechos a la que se apuesta como civilización, como familia humana, y ahora surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se adopta el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Ese documento es básico, importante en este discurso, en esta construcción de que los derechos son para todos, porque se basan en la dignidad de la persona. Y esa dignidad pues es consustancial a la propia persona. En ese sentido, del 45, el 48, surgen estos documentos de gran relevancia, se construye el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Sistema que se desdobla en dos áreas. Uno universal, que juega en la Organización de Naciones Unidas, y otro que juega a nivel regional, a nivel de regiones. A lo que a nosotros nos interesa es el sistema interamericano de derechos humanos. Supongo que también habrán escuchado algo de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, miren, este es el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos, en donde se reconoce la pretendida dignidad. Y algo muy interesante también plasma el preámbulo de la Declaración es esta parte en la que habla de qué es lo que provoca el desconocimiento de los derechos. ¿Sí? Terribles cosas. Bueno, cuando habla de esas terribles cosas, se está refiriendo básicamente a la Segunda Guerra. El contenido de la declaración son 30 artículos, un catálogo de derechos que va de derechos de tipo civil, político, económico, social y cultural, es decir, vamos a encontrar más o menos una nutrida cantidad de derechos que va desde el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la salud, el derecho a la educación, incluso el derecho a la paz, a la pretendida paz. Este sistema internacional que se está construyendo con la característica de la universalidad de los derechos va a estar plasmado en documentos muy importantes que creo que deben de tener presente, todos debemos tener presentes como ciudadanos, y que son estos. Los importantes de la Declaración Universal, entendamos que aunque sea una declaración, es decir, no tiene un valor jurídico per se, no es un tratado internacional. La declaración fue icónica, es una excepción porque a diferencia de todas las otras declaraciones que existen como instrumentos internacionales, la declaración, por su importancia, por la coyuntura en la que se da, la declaración se fue reconociendo por los países sin que fuera obligatorio. Por ejemplo, la Constitución Española de 1978, en el artículo 10, reconoce la declaración y le da un valor constitucional, porque la pone en su Constitución, en su norma jurídica suprema, y dice que los derechos que reconoce la Constitución se van a interpretar de acuerdo a la Declaración Universal y a otras normas de derecho de carácter internacional que ha reconocido el Estado. Pero así vamos a tomar con muchos ejemplos. Por eso es decir, de la importancia que tuvo este instrumento, se generó que los propios países, por sus diferentes realidades, coyunturas, ya sea España, que había venido saliendo de un régimen dictatorial, pues claro que lo tomó, puso su constitución y lo puso de base. Pero ya lo que sí son tratados, lo que sí son normas jurídicas de carácter internacional, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos firmados en el marco de la Organización de Naciones Unidas en 1966. Estos dos pactos tienen protocolos que son extensiones del pacto, básicamente. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos tiene dos protocolos, uno en materia de comunicaciones individuales y otro en materia de abolición de la pena de muerte. Pocos han firmado también este tratado, pero bueno, es un ejercicio que se ha intentado. Y en relación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ahí también hay otro protocolo en materia de comunicaciones individuales que ha como costado que ese instrumento se entre en vigor. Nada más que entre en vigor. Se hizo un borrador en el 2008 y apenas en 2011 entró en vigor. ¿Por qué? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no reconoce eso. Derechos de naturaleza social que no es fácil cumplir. ¿Por qué? Es fácil cumplir, dar salud a toda tu población. Es fácil cumplir
dar educación, de que depende de las capacidades económicas de un país y sobre todo de la buena administración. De eso depende, de variables, a diferencia de los de tipo civil y político. Pues bueno, con el reconocimiento en la Constitución, con el reconocimiento en leyes secundarias a la figura del amparo, pues tú proteges el derecho a la libertad personal con un recurso judicial. Y aún así esos derechos cuestan también, porque cuesta mantener el sistema judicial. Ya, ¿cómo cuesta? Más bien al Poder Judicial Federal. Cuesta. Entonces también hay que manejar eso. Pero en el caso de los derechos económicos sociales y la dificultad que tuvo el protocolo, para que nada más entrara en vigor. Para que entrara en vigor se necesitaban a 11 estados que lo firmaran. Se tardó mucho. ¿Por qué? Porque a través del protocolo que habla de comunicaciones individuales, se facultaba al Comité de Derechos Económicos Sociales, un órgano que se creó en virtud de este tratado, para que recibiera con denuncias individuales de los ciudadanos de cada estado, en donde fueran y le dijeran al comité: oye, a mí me está violando este derecho de naturaleza social, económica y cultural. No me está dando educación, no me está generando las facilidades para que yo pueda acceder, pues, a la pretendida salud. Y por eso costó tanto trabajo. Nada más que entrar en vigor. México no lo ha firmado todavía, pero es una excepción, porque a México le encanta firmar estos instrumentos. Es un caso interesante que ahorita vamos a comentar. ¿Qué otra serie de instrumentos son importantes en materia de derechos humanos a nivel internacional? ¿Y qué es donde se fue gestando este sistema internacional de protección de derechos humanos? Hay otros tratados en materia específica. La Convención de los Derechos del Niño, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer en materia racial, en materia de trabajadores migrantes, en materia de discapacitados. Esos son aproximadamente 9 tratados pilares muy importantes en materia de derechos humanos. Todos los ha firmado México, sin excepción del protocolo. Todos, básicamente. Por eso sorprenderá que los cambios se hayan dado apenas en 2011 con la reforma en materia de derechos humanos. Y en este propio sistema, pues ya les hablaba yo de que también se le apuesta a los sistemas regionales. Los que nos interesa a nosotros, pues, es el de América, el americano, pues. Y ahí hay una serie de tratados también que parten desde la propia Carta de la Organización de Estados Americanos y después la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el protocolo adicional a la Convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que contiene estos derechos, y antes la propia Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, también de 48. Y bien, ya el caso de México en particular, un dato interesante, fíjense nada más: 108 instrumentos vinculantes que registra la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 81 no vinculantes, todos firmados y ratificados por el Estado mexicano. ¿Y por qué esto de la unilateralidad no estaba en la Constitución? Pues no. ¿Qué tuvo que pasar? Pues la presión. Interesante el caso de México, porque México participó en este proceso de construcción del sistema internacional de derechos humanos y firmó todo. Y nada más que el problema era que cuando esas normas se pretendían bajar a la estructura jurídica nacional, pues era otro cantar. Era otro cantar, porque la base constitucional era ambigua. Y si bien decía el 133 que los tratados internacionales son parte de la ley que rige a toda la Unión, pues sí, pero ¿y la jerarquía y la supremacía constitucional? Entonces, para el propio juzgador, tener
como referencia a los instrumentos internacionales, pues llegó a ser, pues bueno, hizo una pauta que a través de la armonización ya no es necesario que yo acuda al tratado. Pues no, graso error, ¿por qué? Porque esos tratados, como ya les mencionaban, creaban órganos internacionales, órganos que el Estado estaba reconociendo, órganos que tenían facultades de revisar comunicaciones individuales, es decir, denuncias, procesos contenciosos en donde un particular de un Estado le reclamaba a su Estado determinada prestación que estaba reconocida en el tratado. Y este órgano resolvía el caso concreto y generaba un criterio de interpretación. Probablemente no era un tribunal, porque muchos no son tribunales, pero otros sí eran tribunales. Como costaba que le hiciera caso a la Corte Interamericana y el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Supongo que ustedes también tienen conocimiento de esto, al menos por la prensa o por los medios de comunicación. Y la oda de, bueno, por fin son vinculantes las sentencias, pero la pregunta era, ¿por qué tenía que haber una resolución de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de este país, para hacer vinculantes esos criterios cuando era claro que pues estaba reconociendo el tratado, estaba aventando los criterios que se generaban derivados del órgano que interpretaba determinado caso, o que generaba observaciones generales? Pues bueno, así nos la llevamos hasta hace muy poquito tiempo, 2011, que por fin decidimos, pues, también vamos a hacer una reforma, vamos a poner en la Constitución esta idea de los derechos humanos, porque antes de 2011 todavía la Constitución hablaba de otorgamiento de derechos. ¿Sí? Y bueno, ¿qué ocurre? Pues se adopta esta idea, que es verdad, la jurisprudencia, los criterios interpretativos del Poder Judicial Federal, del Poder Judicial Federal, que ya venían en ese sentido, pero muy lento, tan lento que llegaron la propia reforma. ¿Por qué? Pues por las condiciones en las que surgió nuestro sistema judicial, un sistema judicial que decidimos fortalecer pues apenas hasta hace pocas décadas, en los 90. Y pues obviamente los efectos de un sistema judicial fortalecido pues no se ven al mediano plazo. Entonces le ganó la reforma y finalmente en la Constitución se adopta esta idea de los derechos humanos, esta idea internacional y también esta idea de dignidad humana y esta idea de universalidad. Ahí está uno de los principios de los derechos humanos que se sostienen desde la construcción internacional, es la universalidad, es la indivisibilidad, la interdependencia, la progresividad. Una serie de características o principios que buscan pues que no vayamos a retroceder en ese sentido. Porque pues el gran reto de los derechos pues es que nos olvide cuál es el origen, por qué se dio la necesidad de hacer un alto en el proceso de desarrollo civilizatorio y decir, oye, creo que ya nos estamos pasando como civilización. Creo que hemos llegado demasiado lejos. Y algunos no lo creían, si ellos hubieran ganado la guerra y hubieran seguido metiendo gente en hornos, en fin. Tener esa referencia es muy importante. Cuando hablamos de dignidad, cuando a ustedes les dicen, tienen que tratar a las personas con respeto. ¿Por qué? Porque tienen dignidad humana. Bueno, es que esa es la lógica. De ahí viene, ese es el origen. Y lo peor es que se ha creado un sistema de instituciones, de órganos, de recursos, pues que pues si no lo haces, te van a obligar a hacerlo. Pero a nivel judicial, a nivel de otras instituciones, pues que se encargan de andar recomendando gente. Qué cosa muy interesante, estaba visitando su página y pues me di cuenta que
no tiene recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Es muy destacable. Pues bueno, esa es la lógica. Y cuando hablamos de derechos específicos, tener la referencia de por qué, de cuál es la razón de que yo me dirija de tal o cual forma con una persona al momento de estar en la dinámica de la prestación de servicios médicos. ¿Sí? Más o menos ese es un catálogo de derechos que están contenidos en la Constitución para efectos prácticos. Estos son los derechos, digamos, básicos. De ahí se derivan muchos derechos que pueden tener los pacientes en materia de derecho a la privacidad, en materia de derecho a la protección de la salud y lo que implica la protección de la salud. Porque no nada más es el derecho que está en la Constitución. Cuando usted ve el derecho a la protección de la salud, pues se tiene que ir a lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, en ciertos casos específicos. Y tener en cuenta que muchos de los criterios que genera la Corte son obligatorios y tienen rango de ley. Bien. Dato curioso, en el sistema Ombudsman, en el sistema de las comisiones de derechos humanos, pues es muy interesante siempre ver que año con año las quejas por presuntas violaciones y posteriormente que generan recomendación van a dos sectores muy predominantes en el tiempo, sistemática. Sí, porque yo tenía mi gráfica de 2009, incluso del 2000, pero nada más puse 2012, 2014, en donde son los sectores de la seguridad pública y sectores de la salud. Claro, tiene formas de interpretaciones, no quiere decir que se haga mal todo per se. Yo en lo personal creo que en el caso de las instituciones que prestan servicios médicos, que cómo se pelean el ranking del top 10, en las más recomendadas, el IMSS, el Instituto, el IMSS y el INSAI, que ahí se pelean el ranking con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Policía Federal. Bueno, habría que leerlo con cuidado. ¿Sí? Como les digo, no es propiamente que se estén violando derechos, simplemente lo que yo he tenido esa percepción. Entonces, ¿qué es la complejidad de los derechos sociales? No hay abasto para atender a todos. Por eso el tema de la responsabilidad de la administración, porque pues si una persona va, entiende que hay un sistema de normas que le reconoce derechos, y entre esos derechos está protección, no que me den sino que me den las condiciones para que yo pueda ir a tratarme, para que yo pueda acceder a tratamientos médicos, en fin. Pero pues no pasa, porque no hay abasto. Pues claro que se va a quejar la persona. Claro, ¿es producto de incompetencia? Pues no. Es producto de que no hay suficiente para todos. Y la apuesta es buscar la suficiencia. ¿Y cómo se busca eso? ¿Cómo se llega a eso? Pues con una buena administración. Estoy hablando de que maneje el dinero. Estoy hablando de ustedes, que tienen la dicha de haber recibido una educación, a diferencia de muchos otros, y que saben que las cosas funcionan, pues funcionan mal, pero no deberían funcionar así. ¿Sí? Pero hay una responsabilidad de exigir o de señalar la mala administración. Porque no hay sistema de bienestar que aguante una administración que no cobra impuestos, que no tiene el valor de cobrar impuestos y decirle a la sociedad: te estoy cobrando, te estoy regresando estos servicios.
No, nada más estamos a las expensas, lo que nos dé la federación, lo que nos dé el petróleo. Y ya se acabó el petróleo. Y que sean justos los impuestos. Y que sean justos también. Pero eso demanda la exigencia de quienes tienen la responsabilidad de hacer eso, de quienes votan en personal, de quienes deciden cómo se estructuran los gastos públicos. Bueno, básicamente con los diputados, el gobierno, la clase que quiere el poder, la clase política que quiere el poder. ¿Sí? Y bueno, no está fuera del tema de los derechos cuestan. Y tenemos que ser conscientes de que hay una lógica en que esos derechos son consustanciales a la persona, porque tienen dignidad, porque valen. Pero también tenemos que ser conscientes de que mantener un sistema de bienestar que te permite acceder a estos derechos demanda una enorme responsabilidad de quien toma las decisiones y de quien pone a las personas en la toma de decisiones. Y bueno, este es del 2014, más actual, pero la dinámica es la misma, ¿no? Esto de la predominancia de instituciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto con respecto a la Comisión. Y bueno, finalmente llegamos a estos esfuerzos que la propia Secretaría de Salud y la Comisión Nacional para el Arbitraje Médico también han hecho una teoría específica de los pacientes son estos. Y está bien, esto seguro que ustedes lo conocen, seguro que lo saben. Pero la idea es que tengan la noción del origen de sus derechos y que no nada más se queda en un precepto que es enunciado en un documento normativo, sino que se puede doblar en más cosas, producto de lo que ya les decía, la interpretación. Y así, pues llegamos al final de esta conversación y sí que dejamos un espacio que no nos puede. Muchas gracias.